Hola amigos. Todos ustedes conocen bien el movimiento de los jubilados anticipados, que ha ganado muchos partidarios y opositores en los últimos años. Desde el comienzo de su carrera laboral, los jóvenes ahorran una parte extremadamente grande de sus ingresos para dejar de trabajar entre los 35 y 40 años y jubilarse anticipadamente, dedicarse a viajes, pasatiempos y prestar atención a sus seres queridos. Algunos consideran que esto es una ilusión estúpida, otros, un sueño. Hoy me gustaría discutir este tema con ustedes desde diferentes ángulos. ¿Cómo establecer metas financieras para usted mismo? ¿Qué es exactamente la jubilación anticipada para la psique humana, para el sentimiento de felicidad? ¿Es necesaria? De cara al futuro, diré de inmediato que es necesaria, pero no para todas las personas. Veamos algunas trampas psicológicas que pueden aguardarle de esta manera. Entonces, en mis viejos videos en este canal, he tocado repetidamente el tema de la acumulación de dinero y capital, hablando de la tasa racional de ahorro, el principio de proporcionalidad. En pocas palabras, si ganas millones, pero comes solo pasta instantánea todos los días y te limitas en todo, entonces eres, por decirlo suavemente, una persona estúpida. Pero el otro extremo, si gastas y gastas absolutamente todo lo que se gana sin dejar rastro, esto tampoco suele conducir a nada bueno. Por eso, como siempre, el punto medio es importante. Como en cualquier asunto, el principio de proporcionalidad es clave. Desafortunadamente, las personas con un bajo nivel de educación y conocimientos financieros no siempre saben cómo observar este principio de proporcionalidad de gastos e ingresos. Por ejemplo, comprar un automóvil para uso personal que cuesta más de medio año de ingresos es un desperdicio en la comprensión del modelo capitalista occidental. Pero en los países del llamado capitalismo joven, en los países en desarrollo, vemos tales ejemplos del comportamiento de las personas muy a menudo. Ahorró para un auto nuevo y caro, y en este momento él mismo está endeudado y tiene un modesto salario mensual. Según el principio de proporcionalidad y proporcionalidad, una persona no debería gastar más de 6 meses de ingresos en transporte, en movimiento. Incluso una renta anual, el salario ya es demasiado para gastar solo en transporte. Los préstamos y las cuotas a menudo enmascaran tal extravagancia, como si estuvieran esparcidos en una fina capa, distribuyendo los gastos a lo largo del tiempo. Y empieza a parecer que el gasto está justificado y es proporcional a los ingresos. Pero esto no es cierto, a menudo es una ilusión. Cuando los ingresos y los gastos se distribuyen uniformemente, absolutamente cualquiera puede invertir sin dolor al menos el 10% de sus ingresos, incluso las personas con un salario inicialmente pequeño. Esta es la llamada higiene financiera. ¿Cómo cepillarse los dientes por la mañana o ducharse con regularidad? ¿Es suficiente el 10% para la jubilación anticipada? Por supuesto que no. Esto puede proporcionarle un colchón de seguridad y darle confianza en sí mismo. Pero para ahorrar para la jubilación anticipada, necesita tener una tasa de ahorro mucho más alta, del 40 al 50% y más. Y no todas las personas pueden permitirse esto. Por matices puramente psicológicos o en función del valor nominal del salario. El principio es simple: cuanto mayores son los ingresos, mayor es la parte que una persona puede teóricamente destinar a inversiones, de modo que, por un lado, se cubren sus necesidades básicas, pero también se respeta el principio de armonía en la vida personal y en las relaciones familiares. Si su pareja, su familia, sus seres queridos no comparten sus puntos de vista, no son personas de ideas afines, entonces los experimentos con la jubilación anticipada probablemente no conducirán a nada bueno. Habrá peleas y perturbaciones en las relaciones en la sociedad. La vida es un fenómeno mucho más complejo y multifacético de lo que está escrito en los libros de texto de economía y de lo que los partidarios de la jubilación anticipada intentan imaginar. Hay muchas variables, además de la tasa de ahorro. Las situaciones de vida de las personas pueden ser diferentes, pero el único criterio solo puede ser la felicidad de una persona, su vida armoniosa, su satisfacción, la armonía con la sociedad. Si usted se siente cómodo, por ejemplo, invirtiendo el 80% de sus ingresos, entonces por favor. Si no se siente cómodo, entonces no debes esforzarte mucho, envenenando tu vida también y la de las personas que te rodean. No puede haber dogmas ni reglas estrictas en estos asuntos. 10%, por favor. Este es un tipo de nivel higiénico de cualquier civilizado persona. Si es más, solo a voluntad y con precaución, con la vista puesta en tus sentimientos. ¿Qué trucos y excusas psicológicas se pueden utilizar en psicoterapia? Por ejemplo, llámelo comprar su independencia y libertad financiera.
Las personas que pertenecen al movimiento de los jubilados anticipados razonan algo como esto: recibe ingresos por mes, destiné el 50% a inversiones, lo que significa que me compré otro mes extra de libertad, es decir, un mes de gastos estando desempleado. Punto. Teniendo en cuenta el multiplicador de inversión y el interés compuesto, la cantidad de tiempo adquirido aumentará todo el tiempo. Cuanto mayor sea la tasa de ahorro, más meses condicionales de libertad comprará una persona. La libertad y la falta de libertad también son conceptos exclusivamente filosóficos, no científicos. En el entendimiento de un inversor, esta es la oportunidad de no ir a trabajar, pertenecer solo a uno mismo, hacer solo lo que quiera y cuando quiera. Para las personas con una mentalidad adicta al trabajo, esto es una verdadera tortura. Estas personas generalmente no tienen pasatiempos, no saben qué hacer con ellos mismos en su tiempo libre. En una palabra, también son un tipo bastante inestable psicológicamente, de personalidad y carácter. El valor del trabajo para esas personas es reemplazado por el valor de la socialización. El trabajo es en sí mismo vida, en la comprensión de esas personas. Simplemente no pueden recibir socialización fuera del trabajo. Generalmente esto va acompañado de baja autoestima, problemas psicológicos. El paradigma, ir a trabajar y levantarse todos los días por la mañana con un despertador, no es solo un ritual, pero para algunos se convierte en el sentido de la vida. Por eso el movimiento jubilados anticipados no es adecuado para muchas personas, provoca malentendidos e incluso irritación. Además, también intervienen mecanismos biológicos. Porque muchas personas, muchos hombres, después de los 40-50 años, comienzan a deprimirse y a cometer actos extravagantes. La respuesta es simple: esto está programado por la evolución y nuestros ritmos biológicos. La psique de una persona, un animal perteneciente a la especie Homo sapiens, está diseñada de tal manera que constantemente tenemos que hacer algo, demostrarnos a los demás y a nosotros mismos que somos necesarios para algo. Este mecanismo evolutivo fue inventado para que, en pocas palabras, liberar el territorio. Después de haber cumplido nuestra función reproductiva, dar a luz y criar hijos, después de 40 años comienza la llamada crisis de la mediana edad, un periodo psicológicamente peligroso. Queremos sentir demandado, socializado. Y parece que constantemente nos hacemos la misma pregunta: ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué debería seguir viviendo? La misión biológica, procreación, descendencia, ya ha sido cumplida. ¿Y luego qué? Y nuestro cerebro comienza a enviarnos señales especiales, efectos secundarios de la falta de empleo. Por eso muchos hombres a los 40 años intentan reiniciar el programa biológico, dejar a su esposa y encontrar una joven amante, una nueva pasión, para recorrer de nuevo este camino biológico. O simplemente se emborrachan, se autodestruyen, experimentan depresiones severas. ¿Por qué estoy yo aquí en este mundo? Vamos, despejen el espacio, hagan lugar a los jóvenes. Pasa más o menos lo mismo cuando se jubila. Temprano. Depresión severa, ahora no necesitas ir a trabajar. Pero la necesidad de ser útil a la sociedad no ha desaparecido por ningún lado. Y aquí es muy importante encontrar algo que hacer, un pasatiempo que te gustará y al mismo tiempo te proporcionará esa sensación de ser solicitado, de ser necesitado por tu familia, tu gente, la sociedad. Una trampa psicológica ligada a la biología y la evolución, en la que caen casi todos los que se retiran temprano. Y no solo temprano. Los errores de nuestra conciencia no nos permiten disfrutar psicológicamente de la libertad, liberarnos, abrirnos al mundo de las personas. La psicoterapia en tales situaciones no siempre es eficaz, una depresión tan fuerte puede esperar. Especialmente en países cerrados, no libres, con una conciencia colectivista, donde fuimos criados en el espíritu del colectivismo, se forman valores. Algo diferente y el valor de la libertad, el tiempo libre no juega un papel tan dominante. ¿Puede una persona no libre ser feliz? Esta es una pregunta más probable para los psicólogos. Creo que puede. El hombre, en principio, fue creado para la felicidad, como un pájaro para volar. En cualquier condición, se adapta a la vida y, por supuesto, puede sentirse feliz incluso en condiciones de relativa falta de libertad. Escuchamos a las personas mayores. Era feliz mientras trabajaba, pero tan pronto como se fue a trabajar se jubiló. Triste. Incluso en prisión, según los psicólogos, algunas personas pueden sentirse felices. A su manera, pero feliz. Este momento, en mi opinión, quedó muy claramente demostrado en la película de culto, The Shawshank Redemption. Recuerde, Brooks, cuando salió de prisión, no pudo adaptarse a la vida ordinaria, fuera de la prisión, donde era verdaderamente feliz, donde lo demandaban y lo necesitaban.
Este es un prisionero anciano que protegió a un polluelo de cuervo. Al final, todo acabó con Brooks ahorcándose, incapaz de soportar la depresión, incapaz de soportar el desajuste que le provoca una vida tranquila y libre. Red, el héroe interpretado por Morgan Freeman, vivió lo mismo después de salir de prisión. Por lo mismo, muchas personas que han vivido violencia psicológica, se han convertido en víctimas de agresiones, restricciones a la libertad e incluso sienten cierto agradecimiento hacia su violador. Este fenómeno en psicología es conocido por todos como síndrome de Estocolmo. Paradójicamente, la víctima justifica a su violador. Las razones también radican en la neurobiología de nuestro cerebro, en esas actitudes evolutivas que nos eran inherentes por naturaleza. Repito, la cuestión del malestar psicológico al jubilarse anticipadamente es más bien una cuestión de carácter filosófico, que se sitúa en el plano de la filosofía y la psicología humana, la vida humana. ¿Cómo afrontar esto? Encuentre actividades durante la jubilación que lo involucren en la comunicación y generen algún beneficio para la sociedad. Escribir libros, memorias, participar en actividades educativas, pasatiempos o blogs en las redes sociales. Todo lo que engaña a nuestro cerebro, a nuestras tendencias autodestructivas evolutivas y biológicas, creará la ilusión de que la naturaleza todavía nos necesita a nosotros, a la sociedad y a otras personas. Nos necesitan. Otros desafortunadamente, no hay manera. El trabajo durante la jubilación todavía es necesario, es simplemente vital para nuestra psique. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre trabajo obligatorio y trabajo voluntario? No puedes negarte a trabajar en ningún momento. Conozco a muchas personas que intentaron convertir su pasatiempo favorito en un trabajo. Y muchos, por extraño que parezca, no lo consiguieron. Por ejemplo, a una niña le encantaba hacer juguetes interesantes con cuentas en su tiempo libre. Pero cuando lo hacía a instancias de su alma, en su tiempo libre, era una sola historia. Pero cuando consiguió un trabajo y se registró como artesana, cuando aparecieron ciertos planes, obligaciones, encargos. Todo esto por alguna razón dejó de brindarle tanto placer como en el momento de la afición. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre el trabajo voluntario durante la jubilación y el trabajo obligatorio por el que su empleador le paga dinero. Cuando esté jubilado, podrá cultivar felizmente hortalizas en su jardín. ¿Es esto un trabajo? Por supuesto, un trabajo que aporta una agradable sensación de cansancio, sensación de necesidad y beneficio a la familia. Pero esto no es trabajo contratado. Por lo tanto, no debes convencerte de que la jubilación anticipada es mala y no debes luchar por la independencia financiera. Dicen, esto es un síndrome de vida retrasada, como sugieren algunos psicólogos. Esto no es cierto o solo es parcialmente cierto. La jubilación anticipada, la libertad y la independencia de las obligaciones es un fenómeno maravilloso y saludable que, con el enfoque correcto, puede hacer su vida más feliz. Si se comunica estrechamente con representantes del movimiento FIRE, se sorprenderá al descubrir que sus unidades de medida no son dólares, ni euros ni yenes. Miden todo solo por tiempo, meses de vida gratis de su futura pensión condicional. Por ejemplo, antes de comprar un coche de $20,000, estas personas sopesarán los pros y los contras. ¿Valen la pena los beneficios de 2 años de mi tiempo, mi vida, los beneficios potenciales que recibiré si compro este automóvil? Si vale la pena, entonces, por supuesto, necesitas comprar. Si el valor del tiempo y el valor de la vida de una persona son mayores, lo más probable es que rechace dicha compra y encuentre algún tipo de opción de compromiso. Si cierras los ojos e imaginas que te suspenderán por 2 años de prisión y te obligarán a trabajar durante 2 años sin salario. Eres como una ardilla en una rueda, estos 2 años obtendrás levantarse a las 7 de la mañana y trabajar gratis. Entonces la lección de comprar un coche ya no parece tan obvia. Pero la gente suele razonar así. Bueno, yo trabajé honestamente, ahorré este dinero. ¿Tengo derecho a gastarlo, a mimarme? Claro que tienes derecho. Todo depende de las preguntas que te hagas, de cómo formule tus metas y objetivos. ¿Cuáles son sus valores? No en vano dicen, esta persona tiene alma burguesa y valores mundanos. No hace caridad, no piensa en lo espiritual, en el tiempo, en las cosas globales. Sobre el valor de la salud, por ejemplo, pero lo gasta todo solo en sí mismo, en su consumo. Hábitos filisteos, tener un coche caro, una casa lujosa, ciertamente con renovaciones costosas, con columnas de estilo neoclásico y un inodoro dorado en el baño. Hábitos filisteos. La gente verdaderamente rica, por ejemplo, Elon Musk, piensa más sobre los problemas globales. De la conquista del espacio, de evitar que la gente sufra y muera en las guerras. Vive en una modesta casa plegable no lejos de su oficina o incluso duerme en un sofá cama,
viste camisetas sencillas pero cómodas. Todo depende de los valores de la persona, de la fijación de objetivos, de la cosmovisión. Una persona razonable que empieza a pensar en el tiempo, lo primero que suele hacer es abrir una sencilla hoja de cálculo en Excel y anotar sus ingresos y gastos. Porque la familia y los amigos suelen convertirse en el mayor obstáculo para la inversión, para hacer realidad la idea de vivir con capital. Cualquier persona que se inspire en la idea de invertir el 50% o más de sus ingresos se enfrentará inevitablemente a la necesidad de contar con personas afines de su círculo social, de su entorno. Y lo primero que la esposa de tal suele decir una persona cuando se habla de este tema en un consejo familiar: ¿tú qué, tonto? ¿En qué país vives? Te lo quitarán todo. Yo decidí acumular estos dulces envoltorios. En nuestro estado no se puede acumular nada. No es solo tu gente la que te dirá lo mismo. Parientes, pero también amigos. ¿Cómo es esto? Intercambiar voluntariamente el dinero ganado hoy por una futura independencia financiera. No comprar un automóvil BMW nuevo, sino, por ejemplo, un Toyota Corolla económico. Es muy difícil de explicar a los seres queridos si no quieren entender nada, no quieren salvar. Por eso esto no es en absoluto adecuado para todos. Deben confluir varias circunstancias exitosas al mismo tiempo. Una esposa o un esposo con ideas afines que comprenda el mecanismo, comprenda el valor del tiempo, comprenda la transparencia de las herramientas. De lo contrario, ni siquiera deberías intentar esto. Las mujeres normalmente entienden los valores tangibles, materiales. Por ejemplo, apartamentos, inversiones en bienes raíces. Les resulta muy difícil explicarles y convencerles de la necesidad de invertir en el mercado de valores, comprar fondos indexados, bonos, algún tipo de pagaré. Especialmente durante el llamado periodo de anidación, cuando su esposa embarazada, toda su familia está esperando el nacimiento de un niño. Durante este periodo, las mujeres están especialmente inclinadas a hacer reparaciones, comenzar a comprar bienes raíces. Pero cuando una mujer es inteligente y ella misma puede venir y sentir las paredes de la casa con los dedos o entrar en un apartamento, ella misma entiende el valor y la mecánica de las inversiones que usted le ofrece. En este caso, lo más probable es que no haya objeciones de su parte. A menudo, cuando dices, mi esposa no me apoya y no me comprende, simplemente no sabes cómo hablar con tus seres queridos. No sabes cómo explicar y comprometerte. Y ese es el problema. Es su cónyuge tan estúpido que no comprende el valor del tiempo y del tiempo libre. Quiere trabajar toda su vida y no valora la libertad. No, eso no es cierto. Es solo que lo más probable es que le hayas ofrecido algo equivocado. No los tipos de inversiones que ella entiende. Ella no puede entender las criptomonedas y los valores. Es escéptica sobre cualquier tipo de inversión en notas de deuda. Entonces tu tarea es elegir exactamente qué, lo que provocará su aprobación y total comprensión. Explicar los mecanismos de acumulación de una pensión adicional es a veces una tarea difícil, pero sigue siendo real. Sin la aprobación social, por sí sola, será muy difícil para ti. Dejar a tu familia, divorciarte o tomar cualquier las decisiones apresuradas son una estupidez. Esta es siempre la medida más extrema. Esto se hace solo en el caso de visiones diametralmente opuestas de la vida, en todos los ámbitos, desde la crianza de los hijos hasta los principios morales. Si no hay amor, si ahí no tienen nada en común, entonces sí, a veces el divorcio puede ser una solución al problema. Pero la mayoría de las veces no lo es. Un completo desconocido, deshonesto, esto es algo que no tiene nada que ver con el comportamiento financiero. Por cierto, en este canal había un video útil sobre este tema, llamado, ¿Cómo reconocer a una persona decente? Da criterios muy específicos por los cuales debes buscar esposo. Y no solo un compañero de vida, pero también amigos, simplemente personas con las que te comunicarás. Y el principio de esencia, por extraño que parezca, es clave. ¿Cómo reconocer a una persona decente? ¿Por qué marcadores? Te dejo un enlace a ese video en los consejos, no dejes de verlo. Entonces, la idea clave es la idea de anticonsumo. A lo que mucha gente llega, pero lamentablemente, a menudo se desliza hacia los extremos. Y este tema debe considerarse desde la posición de cerrar las necesidades básicas, entendiendo la pirámide de valores de Abraham Maslow y la filosofía del llamado estilo de vida escandinavo. Si entiendes lo que en sueco se llama lagom, suficiente, te resultará mucho más fácil. Lagom es moderación en todo, necesitas exactamente tanto como necesitas, ni más ni menos. Hay muchos análogos del concepto lagom en otros idiomas europeos. Un estilo de vida que implica moderación, racionalidad, suficiencia.
La segunda idea que intento transmitir en todos mis videos en este canal se refiere a las formas de obtener capital. Honestamente, el capital se puede ganar exclusivamente a través del propio trabajo, creando valor para las personas. En el mercado de valores es casi imposible ganar capital utilizando cualquier otro instrumento de inversión. Todo esto se hace para ahorrar y no para ganar dinero. Para transferirse el poder adquisitivo del dinero a uno mismo en el futuro. Nada más. Es un error que la gente tenga expectativas infladas sobre las inversiones. Superar la inflación, aunque sea por un pequeño porcentaje, ya es un muy buen resultado. Recuerde que cuanto mayor sea el rendimiento, mayores serán los riesgos. Esta es una fórmula inmutable para la acumulación de capital. El propio conjunto de capital se crea exclusivamente a través de acciones activas, mediante la implementación de los propios conocimientos, habilidades. Si excluye recibir una herencia de parientes ricos o recibir capital del matrimonio, entonces solo creando bienes y servicios, se puede ganar capital. Tiempo, consumo racional e inversiones periódicas. Ya está, no hace falta nada más. Bueno, y suerte, claro. Estar en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Así es como funciona la naturaleza y la propia vida humana, por muy injusto que muchas veces nos parezca. Pero, lamentablemente, me parece que el 80-90% de todas las personas que escuchan videos en este canal, a pesar de haber escuchado muchas veces esta idea, todavía no la entienden del todo. Y siguen preguntándose qué acciones comprar, en qué invertir. No entienden que esto no es algo en lo que valga la pena interesarse. El capital se genera fuera del intercambio, no en él. La regularidad es importante, la tasa de ahorro es importante y el tiempo es importante. Todo lo demás no es importante. No importa en absoluto si busca acciones específicas o compra índices como el S&P 500. Es importante aprender a vencer la inflación. Tarde o temprano, si inviertes regularmente durante un largo periodo de tiempo, aún así te hará rico. Ya sea que compre acciones, bonos, oro o utilice depósitos bancarios, el resultado a largo plazo seguirá siendo aproximadamente el mismo, seguirá haciéndose rico. Pero, aparentemente, hasta que muchas personas cometan sus propios errores, les resultará muy difícil darse cuenta de esta sabiduría. Todavía preguntarán, ¿en qué debería invertir exactamente? Imagine que el capital son muchos paquetes postales que está tratando de enviar a través de diferentes servicios postales a su yo futuro. En tu país, por ejemplo, hay 5 a 6 servicios postales. Así que distribuye. Sí, en cualquiera de estos servicios puede pasar que la mercancía se pierda y no llegue. Puede llegar arrugada o dañada. Todo es igual que con las inversiones. Esto corre el riesgo, pero lo principal es que con un alto grado de probabilidad, si envió el paquete hoy, si escribió el código postal y la dirección correctamente, el paquete llegará en un rato. En casi el 99,9% de los casos llegará definitivamente. No llegará con un 100% de probabilidad solo en un caso, si no se envía en absoluto. Exactamente la misma analogía con las inversiones. Hay depósitos, hay acciones, bonos, estatales y corporativos, hay bienes raíces residenciales, hay bienes raíces comerciales, hay metales preciosos y varios otros tipos de instrumentos de inversión, ambos más riesgosos, con un rendimiento ligeramente mayor y menos riesgosos. Así que coloque sus paquetes para su futuro en diferentes cajas de este tipo. Y definitivamente llegarán, o al menos la mayor parte de los paquetes definitivamente llegarán. Por supuesto, es mejor estudiar qué oficina de correos emplea empleados más atentos, qué vehículos utilizan para transportar estos paquetes, con qué rapidez llegarán. Entregado, cuáles son las condiciones. Pero obsesionarse demasiado con esto, en detrimento de su trabajo principal, la acumulación de capital, es un gran error. Aún así, solo le enviarán lo que usted puso en estos paquetes. Nada más. No cuentes con dinero fácil. Y esta es la sabiduría que yo lo comparto de forma absolutamente abierta y sincera. Hágase solo las preguntas correctas. Suscríbete al canal. Gracias por su atención. Adiós, nos vemos de nuevo.